El Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La lectura presenta dos situaciones sobre la propuesta del movimiento de Jesús frente a la política religiosa judía sobre la salvación. Según la tradición judía, la salvación, expresada en hechos como la sanación, era posible solo a través de las instituciones sagradas del pueblo de Israel, entre las que se encuentran el templo y la sinagoga. Ambos eran símbolos de pureza y lugares para la salvación del pueblo. Sin embargo, Jairo, el jefe de la sinagoga, no encuentra la salvación, sanación para su hija en ese lugar, y por eso busca a Jesús. Está claro que este texto refleja el declive del viejo sistema representado por la sinagoga y las leyes judías, así como el surgimiento de la propuesta de un nuevo sistema representado por Jesús y las personas que le siguen, generalmente personas sencillas del pueblo. Mientras que la sinagoga no le da a Jairo lo que necesita, que es la salvación de su hija, lo quiere encontrar fuera de la sinagoga, y es Jesús quien le hará el milagro que espera.
Por eso no es de extrañar que, por su propuesta alternativa antisistema, Jesús fuera visto como un profeta. Esto también se constata en el hecho que, antes de ir a sanar a la hija de Jairo, se detiene para sanar de su enfermedad a una mujer que surge de la multitud, a una mujer que no está en la sinagoga. Y por eso la gente lo relaciona a Jesús con un profeta, pues para los profetas era más importante el pueblo que las estructuras religiosas. Es así como vemos que para Jairo Jesús es su única y última esperanza, y obviamente le urge que vea a su hija, que está muy enferma. Pero Jesús se detiene para atender a una mujer que padecía de flujo de sangre. En ese contexto, la sangre estaba relacionada con la impureza, y por eso seguramente la mujer era excluida. Para la mujer, Jesús también es su última esperanza. Al tocarlo, queda sanada. Jesús no sigue su camino, sino pregunta quién le ha tocado, y la mujer le confiesa que fue ella y que ha quedado sanada. Sabemos que Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado, está sanada. Y la sanación de la mujer, así como la vemos, se da en un contexto fuera de las instancias sagradas o puras del pueblo judío, como es la sinagoga o como lo sería el templo. Las personas quedan muy sorprendidas, pero para Jairo esto es un gran problema porque han perdido tiempo. Y, en efecto, la historia sigue. Y mientras Jesús sanaba a la mujer, le informan a Jairo que su hija ha muerto y que ya no necesita molestar a Jesús. Nos podemos imaginar la decepción de Jairo y de las personas presentes al sentir que ha perdido el tiempo esperando a Jesús. Pero Jesús le dice que no se preocupe, que su hija vivirá. Es obvio que, frente a la muerte de la niña, las personas que escuchan esto piensan que Jesús o que las palabras de Jesús se refieren a que la niña vivirá en el mundo futuro. Sin embargo, Jesús sigue a la casa de Jairo y al llegar a ella ve a la gente llorando y desesperada. Y Jesús les dice que no se desesperen, pues la niña no está muerta, sino dormida. La gente al escuchar esto se burla de él, pues consideran que la muerte es una situación irreversible. Por su incredulidad, Jesús les pide no entrar con él a la casa, solo le siguen los discípulos y el padre y la madre de la niña, así como algunas personas cercanas a la familia. El relato finaliza con las palabras de Jesús, Talita Cumi, contigo hablo, niña, levántate. Y también termina con la alegría de la familia al ver que la niña de 12 años volvió a la vida. Si vemos en el texto, como es costumbre, Jesús les pide a las personas que vieron este milagro no contar sobre el caso, lo cual sabemos que es imposible, pues la gente siempre da testimonio de estos hechos. Pero lo importante de ambos textos o de estas dos relatos en este texto es que reflejan la ruptura de un modelo institucionalizado de la salvación o la sanación para dar ingreso a un nuevo modelo, el cual es descentralizado, el cual no se centra en la institución religiosa, sinagoga o templo, sino que es un modelo que refleja el plan de Dios. Y este es dar vida y vida en abundancia a todas las personas sin imponer límites institucionalizados o los límites que imponen las instituciones. Pero algo que es muy importante es que la ruptura con ese viejo modelo también debe estar presente en nuestra realidad, donde nuestras iglesias muchas veces buscan más mantener el modelo de estructuras que no solo no dan vida, sino que la limitan. Esas estructuras obsoletas, estáticas, que no permiten que un nuevo modelo de ser iglesia surja y que haga que estas iglesias dejen de centralizar la salvación solo en sus propias estructuras eclesiales. En efecto,
El texto muestra que para representar a Jesús, la iglesia debe salir al mundo y encontrarse con Él y con su mensaje, en medio de la gente sencilla, de la gente que necesita estructuras eclesiales más humanas, más sensibles a las injusticias del mundo y con palabras y proyectos de esperanza, de vida en abundancia. Es decir, la iglesia necesita romper con las viejas estructuras que limitan la vida y constituirse en una iglesia profética, en una iglesia que denuncia sistemas de muerte, pero que a la vez anuncia sistemas de vida. No se queda solo denunciando la muerte, sino anuncia la vida a través de proyectos que integren, que respondan a las personas, que respondan a sus necesidades. Y por eso la iglesia debe perder el miedo de salir al mundo y así construir el reino de Dios junto a la gente sencilla. Debe romper los muros imaginarios de la iglesia, los muros reales también, para lograr ese objetivo. Es decir, la iglesia debe estar atenta a las palabras de Jesús. Niña, a ti te digo, levántate. Que el Dios de la vida y de la esperanza sea una realidad en sus vidas y que les ayude no solo a levantarse y tener vida en abundancia, sino también a compartir esa vida con otras personas. Amén.